El espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su programa Vive Eco, 12 del mediodía ya con 6 minutos. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí, saludo también a Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bego, muy bien. Bienvenidos todos. Hoy vamos a platicar acerca de estadísticas ambientales, ¿no? El INEGI, dentro de todas las estadísticas que maneja, datos, información, pues también maneja estadísticas ambientales. ¿Qué tal, Ale? Así es, y hoy vamos a conocer un poquito de números acerca de residuos y del agua, porque a veces escuchamos noticias o algo de excesos o de falta de algo, y hasta que no vemos los números como tal, como que nos cae el 20, ¿no? Así que hoy vamos a tener un poquito más de datos duros para que la gente esté enterada. Muy bien, pues bienvenidos también todo el equipo, gracias a Fortino Montaño, Claudia Fernández, Enrique Posada, gracias también a Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez, que reciben esta señal a través de radio y televisión. En los apoyos telefónicos, Elsa Álvarez y Cari Lomelí, y en las redes está Rodrigo Carballo. Así que, pues las líneas están abiertas para que se comuniquen con nosotros. Comuníquense al 3030-5326 y al 3030-5328. Tenemos una alada sin costo que es el 01800-087-8817. Por internet nos encuentran como en Facebook como Vive Espacio Eco, en Twitter @vive_eco, y si usted nos quiere escuchar y ver por internet puede entrar a la página de c7jalisco.com y ahí estamos totalmente en vivo. Pues ahí está, para que se comunique con nosotros y no pierda de vista este programa. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver qué sucede hoy en el planeta. Haz eco, vive eco. Después de casi 2 años desde la catástrofe nuclear de Fukushima, compañías eléctricas japonesas han pedido permiso para reiniciar 10 reactores nucleares y han presentado las solicitudes para evaluar la seguridad de 5 plantas distintas, lo que representa un primer paso hacia la vuelta a lo nuclear. Aunque la reactivación definitiva puede tardar meses, los analistas predicen que, tarde o temprano, la reanudación de la generación de energía nuclear en Japón llegará. Ahora solo funcionan 2 de los 50 reactores nucleares que hay en el país. En España se vende un casco de bicicleta hecho con pasta de papel que resiste el impacto de un choque. Su uso temporal y bajo costo de poco más de €1 se suman a una resistencia suficiente, o al menos es lo que aseguran los diseñadores ingleses que lo han creado. El casco es una respuesta sustentable al problema de tener que cargar con cascos de bicicleta donde se vaya, pues pueden desecharse tras su uso. Su material es totalmente biodegradable y no tiene ningún tipo de pegamento ni aditivos artificiales. Científicos rusos perforaron un orificio por más de 3.500 metros de hielo antártico para alcanzar las aguas del lago Vostok, que ha estado sepultado por 14 millones de años y se conserva en estado líquido por el calor geotérmico de la Tierra. De estas exploraciones se informa que se han encontrado rastros de organismos como bacterias asociadas a moluscos marinos, crustáceos y peces, señalando que el lago Antártico podría estar siendo alimentado por ríos subterráneos desde el océano, ya que el lago se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. El Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación y la UNAM informaron que en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl registró 20 horas de tremor de baja y alta frecuencia acompañado de una emisión de una columna de gas y abundantes cantidades de ceniza que alcanzó una altura de 3 kilómetros con dirección noroeste. Asimismo, se han registrado 4 horas de tremor armónico de gran amplitud y 3 eventos explosivos de moderada magnitud, el más importante de ellos la madrugada del sábado 6 de julio a las 12:30 horas. Para que las podas de árboles por parte de la Comisión Federal de Electricidad a través de empresas controladas sean equilibradas y con la herramienta indicada, así como la supervisión constante, las actuales administraciones municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá lograron acordar con la paraestatal que informe qué compañías harán el trabajo de liberación de líneas, ya que deben estar certificadas para garantizar que las podas sean adecuadas y no causarán daño al arbolado. A más de 4 años de la publicación de la norma ambiental NAS-MADES 007-2008, que establece la obligatoriedad de separar y revalorar los desechos sólidos, Jalisco carece de mecanismos y políticas públicas eficientes que logren que esto se realice. De las cerca de 5.500 toneladas de desechos sólidos que cada día se producen en la zona metropolitana de Guadalajara, apenas el 8 y 10% pasa por algún proceso de separación-revalorización. Haz eco. Vive eco. Muy bien.
Pues ya estamos de regreso en su programa Vive Eco y nos da mucho gusto recibir al licenciado Saúl García Mora, director de Geografía del INEGI. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. No, pues muchas gracias, Begoña, muchas gracias por darme la oportunidad aquí de compartir algunos de los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que se levantó en el 2011 con datos de referencia al año 2010. Pues hablábamos acerca de que el INEGI pues no solamente realiza investigaciones o estadísticas en cuanto a población, trabajo, que si somos un país de viejos o cuántos jóvenes habemos, ¿no? Sino también estadísticas medioambientales y que los datos duros son, como ya decía Ale, los que nos pegan todavía más, ¿no? En específico acerca de la disposición y saneamiento de aguas, ¿qué es lo que arrojan estas estadísticas del 2011? Si se puede acercar poquito al micrófono, sí, licenciado, por favor. Bueno, mira, Begoña, primero quisiera comentarte que las atribuciones que nos dio la ley que se publicó en el 2008 nos dio precisamente esas acciones para poder medir algunos indicadores de medio ambiente, pero fue a partir de 2008 en que INEGI se encarga de obtener datos sobre el medio ambiente. Y bueno, con respecto al saneamiento te puedo decir que el 52% de los municipios de Jalisco tratan de alguna manera sus aguas residuales, lo cual lo colocan prácticamente en primeros 2 o 3 lugares a nivel nacional, el 52%, que corresponde a 65 municipios aproximadamente. Esto, bueno, pues es, en términos comparativos, pues es algo digno de resaltar. Sin embargo, en una visión integral, desde una perspectiva ya integral, bueno, pues un municipio, un estado, un país que trata el 52% de sus aguas residuales, pues realmente es muy bajo, ¿no? Claro, la mitad. Sí, realmente hay una deuda muy grande con el medio ambiente. Perdón. Continuar. Iba a preguntar, ¿por qué se sanea un 52%, pero los que faltan, ¿por qué no lo hacen? ¿Por falta de infraestructura o por gusto o por falta de conocimiento? Generalmente es por falta de infraestructura, por falta de recursos y también por falta de conocimiento, perdón. Hay pues algunos municipios cuyo nivel socioeconómico, cultural, etcétera, les impide instrumentar algunos programas que puedan favorecer a las cuestiones de tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? Te decía que, en contrapartida, bueno, podemos ver que esto es una fortaleza para Jalisco. Sin embargo, si vemos otro lado de las estadísticas, tenemos una variable o un indicador en donde se captaron las fuentes en donde se descargan las aguas residuales sin ningún tratamiento. Y entonces aquí se detectaron en Jalisco 149 puntos. 149 puntos. ¿Eso qué equivale? ¿Lo que nos dice 149 puntos? Son descargas, son lugares en donde se descargan las aguas residuales sin tratamiento, que van las aguas negras así directamente a ciertos lugares, ¿no? Es como las vemos en el Salto de Juanacatlán, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Que es así la espuma toda horrible que está ahí circulando. Son 149 puntos y Jalisco ocupa el 6º lugar a nivel nacional. Te das cuenta, somos de los primeros, ¿no? Y bueno, y de ahí se deriva otro indicador en donde en 105 puntos, que en este caso son ríos y arroyos, se descargan directamente sin tratar las aguas, a ríos y arroyos, 105 puntos, y aquí ocupamos el 4º lugar a nivel nacional. Como podrás ver, pues las estadísticas, así los números duros como comentan aquí, pues reflejan pues la situación del estado en este rubro. Sí, pues que estamos en los primeros lugares que, aunque el 50% de las aguas son tratadas, el otro 50% pues está muy muy contaminado, ¿no? Porque estamos en 4º y 6º lugar. Exactamente. Sí. Y esas aguas pues son las que están cerca de comunidades, que generan enfermedades, son aguas tóxicas, ¿no? Son aguas tóxicas, sí, que tienen un impacto en la cuestión de la salud. Y bueno, generalmente estas descargas se dan en localidades grandes, ¿no? En gran parte de estas descargas son de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Que ni siquiera decimos que son de industria, sino también de mucho de lo que nosotros arrojamos al drenaje, y me refiero con productos de limpieza, con incluso el aceite, ¿no? Que hay muchas personas que lo tiran por el lavabo, por el fregadero, claro, y que son residuos que nosotros mismos generamos en casa. A mí me gustaría preguntarle a las personas que nos están sintonizando, pues, ¿de qué manera ustedes cuidan el agua para no contaminarla, ¿no? Para arrojarla lo menos posible contaminada, es decir, utilización de productos orgánicos de limpieza, utilización de productos alternativos como vinagre, para que
de su casa no salga tan contaminada? ¿Por qué no nos comenta? Ya sabe, 3030-5326, 3030-5328. También estamos en Facebook, en Vive Espacio Eco, y en Twitter como @vive_eco. Esto en la parte de las aguas, y creo que, Ale, lo hemos visto, ¿no? Campañas, por ejemplo, de Greenpeace que dice a sanear los ríos, a sanear nuestras aguas, porque están verdaderamente muy, muy contaminadas. Y eso es aquí en Jalisco. Y como ya alguna vez mencionamos en el programa de la recolección de agua, en muchas colonias o a lo mejor en ciudades grandes, tenemos tan fácil el acceso al agua potable que no nos damos cuenta qué se hace después con el agua, a dónde se dirige, etcétera, y damos por hecho de que nos va a salir agua limpia todo el tiempo, pero sin embargo tenemos que empezar a cuidar desde ahorita a dónde se está yendo y la cantidad de contaminación que le estamos poniendo. Claro, porque solamente el 50% en Jalisco es lo que se trata. 52%. 50, perdón, me robé un 2%. Ese 2% es muy importante. ¿Qué otros datos arrojaron estas estadísticas en relación al agua? La disposición, por ejemplo, del agua también se analizó. Digo, hay muchas colonias que no tienen agua, incluso aquí en la zona metropolitana. ¿También forma parte de estas estadísticas del INEGI? Pues mira, más que nada hubo algunas preguntas, no a través del censo, sino a través de algunas encuestas, con respecto a, digamos, a la conciencia que tiene la gente para cuidar el agua. Y bueno, es una relación creo que muy lógica, ¿no? Se dice que las personas que reciben menos agua, ya ves que hay colonias que bueno, reciben 1, 2 o 3 veces agua por semana. Sí. Los hogares que reciben menos agua son más conscientes para cuidarla, entonces instrumentan más medidas de ahorro para el agua, en contrapartida con los hogares que reciben prácticamente el agua toda la semana, lo que decía hace un rato, ¿no? Que bueno, los que lo tienen, pues, o sea, no se dan cuenta realmente si hay escasez o no. Ellos nada más abren la llave, sale agua y no hay ninguna conciencia realmente del ahorro, ¿no? El día que a las colonias que siempre la reciben, el día que empiecen a haber tandeos o que no llegue siempre, nos vamos a empezar a preocupar, pero qué mejor que hacerlo antes de que llegue ese día, ¿no? Claro. Ya tenemos la Ciudad de México que les ponen tandeos a cada rato, claro, ¿no? Bueno, me gustaría comentar, Begoña, también algunas situaciones que son interesantes pues para plantear. Por ejemplo, la medición del agua. Jalisco, por ejemplo, mide y cobra su agua en 116 municipios. Y de esos 116, 96 son el servicio, ¿cómo se dice? Ese que no se mide. Pues el servicio medido es el menos, cuando tenemos nuestros aparatitos y que nos miden todo lo que consumimos y en base a eso nos cobran. Solamente tenemos el 20% de un servicio que es combinado entre el servicio medido y no recuerdo. ¿Como el mínimo? No recuerdo cuál es ahorita el término. Uno es el que se mide, que tienes como el medidor en tu casa, ¿no? La cuota fija. La cuota es de cuota fija, sí. Entonces solamente en el 20 municipios aplicamos aquí en Jalisco esa medición entre el servicio medido y la cuota fija. ¿Y eso qué quiere decir? O sea que no medimos lo que se gasta, pues. La cuota fija es que tú pagas 1,000 pesos o 500 pesos al año y puedes gastar o puedes usar o puedes desperdiciar el agua que tú quieras. Y es una cuota fija, ¿no? En contrapartida con el servicio medido, pues ahí cuentan el agua y en base a todo lo que estás gastando es como se te cobra la tarifa, ¿no? Y entonces aquí tenemos una deuda grandísima, ¿no? Realmente a nivel nacional solamente creo que es el 11 o el 7% de los municipios que tienen servicio medido. Y entre esos Nuevo León lleva la vanguardia, de sus 51 municipios, los 51 tienen servicio medido y eso les cobran. El costo real del agua es lo que cobran. Y aquí realmente no sabemos. Aquí gastamos, tenemos cuota fija y pues yo voy a pagar X cantidad y puedo gastar el agua que yo quiera porque no va a cambiar. ¿Y a qué se debe que en ciertos municipios sí haya servicio medido y aquí ya haya tanta falta de eso? Pues ahí vienen desde cuestiones ya políticas, desde cuestiones ya sociales, culturales, de infraestructura también, ¿no? Es difícil decirlo, no, la respuesta no está aquí, está en otras. Pero la realidad también es esa, pues que los que sí tienen medidor, medidito y el agua y cuánto gastas y también, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que te sale gratis o como por tarjeta de prepago, pues menos se valora. Claro. Entonces es un doble antivalor. Sí, así es. Al agua, sí, ¿no? Al menos aquí en Jalisco. Y eso es en las ciudades. En el campo, pues también se utiliza muchísima agua para los cultivos.
Y ahí también los macromedidores, pues también estamos muy abajo, el 21% por el 42-45% a nivel nacional. 21% tiene macromedidores en el estado de Jalisco por un promedio nacional de más del 40%. Digo que eso también debería de estar como muy legislado, de que si estás dedicándote a estas actividades agrícolas, pues paga el agua que estás gastando, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ahí intervienen varias cosas, ahí hasta los mismos medidores son truqueados también, ¿no? Exactamente. Bueno, no es la palabra. O los descompone, pues, simplemente, ¿no? Para sí. pagar menos. Exacto. Hablando de residuos sólidos urbanos, tenemos una nota, ¿no?, que decía que después de 4 años de tener una norma de separación de residuos en los municipios, pues que actualmente en Jalisco al menos no tenemos políticas públicas, ni tampoco existe como el reglamento que castigue por no separar los residuos sólidos. ¿Cómo estamos en esta materia, licenciado, según las estadísticas del INEGI? Pues mira, empiezo por lo último que comentaste de reglamentos. Tenemos registrado que 82 municipios tienen su reglamento para el tratamiento de residuos sólidos, o sea, no son pocos. Sí hay una preocupación, realmente hay una preocupación. Que la instrumentación no se ve como debe ser, pues esa es otra cosa, ¿no? Y en cuanto a los residuos sólidos, ¿qué puedo decirte? ¿Alguna estadística relevante? Pues es que aquí generamos, en Jalisco generamos .88 kilogramos, o sea, 888 gramos por persona al día. Todavía, porque fíjate, a mí me llama mucho la atención, desde hace mucho tiempo se ha dicho que en promedio en México, así, cada habitante genera 1 kilo de basura ya, revuelto, ¿no? Ya ni siquiera decimos separado, ¿no? 1 kilo de basura. Todavía seguimos generando casi 1 kilo, ¿no ha aumentado eso? Eso es en promedio, ¿no? Es en promedio. Aquí mismo en Jalisco, pues hay municipios que generan más, por ejemplo, Guadalajara genera un poco más, 1.2, 1 kilo 200 gramos, y por ejemplo Tlajomulco genera, lo que captamos es que genera medio kilo de basura por persona. Entonces, pues son los promedios. Por ejemplo, en el Distrito Federal el promedio son 2 kilos por persona en el DF, ¿no? Entonces, como que depende del tipo de ciudad, también va muy relacionado con la cantidad de basura que se genera, ¿no? Municipios a lo mejor que no son tan urbanizados, que están un tanto separados de las zonas de desarrollo, pues generan menos basura, ¿no? Pero el chiste es que estamos casi en el kilo, ¿no? Guadalajara está dentro de estos 82 municipios que se supone que tienen una ley de sanción por si no se no tengo ese dato, pero residuos. Supongo que sí. Porque, digo, habemos gente que lo hacemos, hay gente que no, pero así tal cual como que sepamos que se sancione. Hasta ahorita no se ha dicho. En varias ocasiones decían, es que si pasa el camión de la basura y no está separado, no se lo van a llevar. Pero pues con el tiempo sigue pasando el camión y se siguen llevando todo, revuelto, separado, como sea. Claro. Sí. Y a propósito de lo que comentabas, las estadísticas, como les decía, tienen como referencia el año 2010, el censo se levantó en 2011, y se levanta cada 2 años. Precisamente en este momento estamos levantando los datos de 2013 con referencia a 2012. Entonces pues el censo 2011 fue el primero, antes fue una encuesta, ahora es 2013, y nos va a permitir pues hacer comparaciones muy interesantes con respecto a la evolución de todos los datos que estamos captando. Y para decirte que en 2010, pues todos recordamos, ¿no?, que hubo un programa de separación de basura y todos hicimos un intento muy fuerte, pusimos nuestros botes y los separamos. Los colores y educación de orgánico. Exactamente. Entonces, las estadísticas de 2010, eso lo reflejaron aquí en Jalisco, y el 40% de los municipios se registró como que separaban la basura, si era una separación de sus desechos. Y estaba muy arriba del promedio nacional. El promedio nacional, por ejemplo, es del 11% en aquel entonces. Entonces, pues ahí es una estadística muy favorable para Jalisco en ese aspecto, ¿no? Hubo un esfuerzo muy importante, muy interesante, que finalmente no continuó por algún motivo, y pues ahorita estamos ahí como en stand-by, ¿no? Claro, que de haberse mantenido, pues a lo mejor en este nuevo censo tuviéramos un porcentaje menor, ¿no? Sí, claro. Es probable, pero es de esperarse que a lo mejor los datos ahora vengan a la baja. Claro, se disparen. Sí. En cuanto al destino de nuestros residuos sólidos, hay estadísticas de hacia dónde van en cuanto a cuántos rellenos sanitarios existen, o no sé. Sí, fíjate que sí, los datos, si mal no recuerdo, son como 108 sitios de disposición final aquí en Jalisco, de los cuales 32 son rellenos sanitarios. Según las estadísticas, es el que mayor rellenos sanitarios tiene a nivel nacional. Sin embargo, el resto,
que no son rellenos sanitarios, y son sitios a cielo abierto, a disposición a cielo abierto, que realmente no cumplen con las especificaciones de Semarnat, pues es el 70%. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, son los basureros clandestinos, ¿no? Así que la gente va y tiran, o los mismos carretones van y tiran. No clandestinos, porque están captados y están declarados, pero son, sí, o sea... ¿No tienen adecuado manejo de los residuos? No son sitios que fueron diseñados o seleccionados de acuerdo a ciertas características, a distancia de la ciudad, a distancia de carreteras, tipo de suelo, porque tiene mucho que ver muchas variables ambientales para que los residuos, por ejemplo, no se filtren, todos los lixiviados, que son los jugos de la basura, no se filtren por el subsuelo y lleguen a los mantos freáticos y contaminen el agua. En ese 70% no se cuidó esa parte. No, es que está terrible, porque de todas formas siempre escuchamos hablar de picachos, de los laureles, de hazards, que son los controlados, y quiere decir que el 70% no está controlado. Muchísimo, ¿no? Se comunicó Graciela Lares de San Andrés. Ella dice: yo soy profesora y enseño a los niños a bañarse con una cubeta de agua y una toalla chica, y me gustaría colaborar para que el medio ambiente sea mejor. Ya tengo años tratando de llevar la separación de la basura. Pues muchas felicidades, Graciela. Oye, y si se puede, ¿no? Con una sola cubeta. Yo lo viví. Comprobado. No fue cubeta, Bego, en serio, fue un topper así, no fue cubeta. Me sobró. Pues sí se puede, ahí está, otro testimonio, ¿no? Bueno, pues licenciado, el tiempo se nos vino encima, pero pues sí, nos quedamos con datos muy importantes para tomar en cuenta en cuanto al agua y también en cuanto a los residuos sólidos urbanos, ¿no? Pues nada más, si me permites invitarlos, toda esta información está en nuestra página de internet de INEGI, www.inegi.org.mx. Ahí tenemos todas las estadísticas, incluso tenemos un sistema de consulta muy interactivo, muy fácil, en donde puede uno consultar la información pues de manera ágil, y creo que es un aporte, como te digo, que estamos haciendo, y que las atribuciones del medio ambiente, de la ley, nos da para estos últimos años. Claro, pues ahí está, ¿no? Y pues a separar la basura y a ahorrar agua y a cuidarla, aunque sea penalizado o no sea penalizado, es nuestra responsabilidad hacerlo. No hay que esperar a que nos vayan a poner una multa por no hacerlo. Claro, muy bien dicho. Pues con esto nos vamos, ¿no? Muchas gracias, licenciado Saúl García Mora, director de Geografía del INEGI. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Hasta mañana. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Buenas tardes. Haz eco. Vive eco.